Tengan buenas noches. Vamos a dar inicio con lo que es la tutoría de repaso número 5. Para empezar, vamos a ver ciertas fechas importantes o las que deben de tomar en cuenta. Lo primero, estamos en la semana 12, según la orientación académica. Ya está programada la tarea 3, y la fecha de entrega es bueno, acá sería está domingo 19, pero en realidad es domingo 13. Igual en la parte del calendario donde está la actividad creo que aparece 6, pero en realidad es domingo 13 la fecha de entrega de la tarea 3. Entonces, para que lo tomen en cuenta, igual vamos a revisar los puntos que van a entregar, que van a tener que hacer de la tarea 3, para que les quede un poco más claro sobre las partes que se van a entregar, al igual que si tienen alguna duda o pregunta sobre la tarea 2, las observaciones hechas, entonces igual las van a poder hacer. De ahí solo nos quedaría una tutoría, es decir, la que tendríamos el sábado, y de ahí la siguiente, la que tendríamos en la semana del 17, el 19 de, de noviembre. Y luego ya solo nos quedaríamos con la entrega del proyecto final. Recordemos que no vamos a tener una segunda prueba, sino que la entrega y defensa del proyecto ahí cubriría lo restante de lo que está por evaluar. Como les decía, la tarea 3 en el calendario aparece 10, pero en realidad es domingo 13 de noviembre la entrega. Lo que se les pide son los puntos del 11.7 al 15. Entonces, si gustan, antes de empezar con los temas de esta semana, podemos revisar cada uno de esos puntos. Por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es la parte de funciones específicas, eh, que ahí les habla sobre el trabajo a efectuar y todos los requerimientos de rigor que solicita el cliente descritos en los términos de referencia. Este más que todo, la parte de trabajo a efectuar es más orientado a lo que van a utilizar para el punto 11.8, que trata sobre aplicar la metodología Scrum para hacer cada uno de los entregables o mini proyectos, de cómo se van a planificar, eh, y la revisión y la entrega. Entonces, en este apartado del 11.7, aquí van a tener que poner cada una de esas actividades que van a servir como mini proyectos. ¿Cuáles serían esas actividades? Por ejemplo, recordemos que estamos trabajando con la parte de adecuar un centro de cómputo. Entonces lo primero que podría hacer es hacer la instalación del cableado eléctrico. Entonces esa podría ser una actividad, ¿verdad? Entonces ahí luego en esta parte solo ponen como actividad, efectuar o realizar el cableado eléctrico en el lugar o en el centro de cómputo. Y en este 11.8 ya aplicarían la metodología Scrum para ver cuánto tiempo se lleva, quiénes son los encargados y todo lo demás, ¿verdad? Igual otra actividad podría ser realizar las conexiones de Internet. Otra actividad podría ser la de adecuar, o instalar los muebles donde van a ir las computadoras junto con las conexiones a Internet y electricidad. Entonces, otra actividad es instalar todas las computadoras. Otra actividad podría ser instalarle todos los programas a la computadora según los programas que hayan colocado en los puntos anteriores. Otra actividad podría ser también instalar lo que es el proyector o
o todo lo demás. Entonces así tienen que definir esas actividades como a grosso modo que les ayuda como a completar el proyecto. En la parte de los requerimientos de rigor que solicita el cliente es como lo que el cliente pide en sí, que en este caso vendría siendo la parte de las indicaciones generales, de ahí pueden tomar esas partes de rigor, que lo que le solicita es que el centro de cómputo tenga como mínimo 35 equipos, que tenga un proyector, que tenga una sala de donde esté la parte de lo que se les pide que tenga lo de seguridad para las conexiones a internet, y también las conexiones de electricidad, que tenga la parte de respaldo, por ejemplo, esta protección eléctrica que cumpla con la norma. Entonces, esas son como las cuestiones de rigor que deben de incluir en esta parte de acá. El 11.8, que es de aplicar la metodología Scrum, como les decía, según las actividades que hayan puesto en estos dos, así es que deben de aplicar la metodología para que se cumpla según el tiempo establecido o el tiempo que ustedes establezcan de cuánto les va a llevar para realizar cada una de esas actividades, y cómo se va a revisar que esté bien hecha para pasar a la siguiente fase. Entonces, eso sería con esos dos puntos. Ya el punto número 12, que trata sobre la oferta académica, este más que todo ya según el inventario que tengan de todo lo que se va a comprar, digamos, computadoras, software, equipos de respaldo y todo lo demás. Entonces, ya con eso ya pueden incluir lo que es la oferta económica, es decir, cuánto es lo que ustedes estarían cobrando por completo. Recuerden que aquí, como ya van a definir las actividades, cuánto tiempo se va a llevar y cuántas personas van a estar a cargo, según este punto número 11, aplicando la metodología Scrum. Entonces, en esa oferta académica ya deben incluir la parte de salarios, por decirles algo, ¿verdad? Ya tienen que saber cuántas personas van a utilizar, cuánto tiempo les va a llevar el proyecto, por lo tanto ya pueden estimar como unos gastos de honorarios, por decirles algo, y así deben de incluir todos los demás gastos que puedan surgir para ya poder hacer la oferta económica. Las formas de pago igual lo pueden establecer, por ejemplo, que va a ser una parte al inicio, y según como ya van a tener el monto total de su oferta económica, entonces ahí ustedes deciden cómo van a querer que se les vayan pagando. Por ejemplo, si tienen que comprar el equipo de las computadoras y todo lo demás, entonces deben de recibir un pago inicial, que es con el que ustedes van a tener como soporte para poder hacer todas las compras. Y según cada etapa que vayan culminando, así pueden ir solicitando un pago y el tiempo, que eso ya es en la parte de condiciones, que en cuánto tiempo después de determinado en la fase van a recibir el pago y de qué forma, ¿verdad? Cheque a nombre de quién, que en este caso sería nombre de la institución que ustedes han puesto como empresa, ¿verdad? Ahí vi que uno de ustedes le habían puesto se habían creado un nombre de la empresa que hacía la consultoría, entonces tendría que ser a nombre de eso. La parte de NID y eso de acá pueden inventarse los, pueden invertirse los números, por eso no hay ningún problema, y por seguridad no, que no pongan los que ustedes tienen, ¿verdad? Por cualquier cosa. También la parte de la consultoría, actividades de consultoría en este caso sería lo que ustedes han especificado, servicios informáticos, y no me acuerdo qué otro lo habían utilizado como tipo de consultoría. El periodo de vigencia es que, por ejemplo, cuánto tiempo les va a llevar. Entonces, eso sería, ¿no? Eh, el detalle de la oferta, entonces, por ejemplo, aquí van a la oferta, aquí donde dice la oferta económica, aquí ya van a incluir, por ejemplo, es el precio final, con IVA y luego sin IVA. Entonces, aquí ya solo es el monto. Y aquí ya se les pide como que el desglose a detalle, ¿verdad? De por qué ese monto, ¿verdad? Ahí ya ustedes especifican todo según el equipo que van a comprar, según los honorarios y todo lo demás. Entonces, de manera que lo que les salga de este inventario
Entonces, o de este detalle de oferta económica, les tiene que dar con el valor que hayan colocado en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. La otra parte de los medios de verificación, entonces aquí simplemente son las herramientas o cómo medir el alcance, que en este caso sería la propuesta técnica que ya la han hecho, los planos arquitectónicos que igual ya los han presentado. Estas observaciones por parte del, del perito, entonces en este caso no habría ninguna observación, a menos, o podría incluir las observaciones que yo les puse en la parte de los planos. Creo que les había colocado unas observaciones, que habían unos que en un plano sí estaban los 35 y en otro recuerdo que le faltaba ahí una línea. Entonces, si lo corrigen, no lo incluyen acá, pero si no lo han corregido, entonces sí lo deben incluir. Lo conveniente es que lo corrijan, ¿verdad? Entonces, esos son como las observaciones. Los detalles técnicos son los que ustedes han colocado para cada uno de los equipos, es decir, de las computadoras y de los equipos de respaldo. En este caso, toma de fotografías y videos. En este caso, solo voy a tomar en cuenta la parte que dice de fotografía, que dice que tendrían que ser las imágenes de las computadoras que ustedes ya han colocado, de los software y todo lo demás, y de lo que ya tienen, ¿verdad? Entonces, en eso no deben de preocuparse. La parte de las garantías, entonces, en ese caso, nada más deben de investigar ahí cuáles son las garantías o cómo son los términos de garantía para los equipos de cómputo, los equipos de red, de la infraestructura de red, los equipos de proyección y los equipos de respaldo. Entonces, y ya eso las incluyen acá, ¿verdad? Entonces, ahí en Internet incluso hay algunas imágenes que son como de garantía, que es como una tipo factura en algunos casos. Entonces, esas lo pueden incluir. En este caso sería con una que incluyan por cada uno de estos tipos, sería suficiente, porque entendemos que es una simulación, no es como algo completamente real, ¿verdad? Pero con una que pongan de ejemplo de cada uno de estos, bastaría. Y por último, lo que van a llevar es las condiciones de la propuesta. Creo que sí sería hasta el 15 sí, sería hasta el 15 la segunda parte. Entonces, las condiciones de la propuesta, que serían sería lo que ya han detallado como el acta de constitución del proyecto, que serían los servicios, la carta de referencia. En este caso, ustedes ahí le colocan una simple firma y ya, ¿verdad? El periodo, que cada uno de estos lo sacan del acta de constitución del proyecto, que ahí, si se fijan, ahí están cada uno de los términos. Entonces, a grosso modo, esos serían las partes que tendrían que entregar en esta segunda fase o segundo avance. Aparte de las observaciones que yo les hice, igual voy a revisar si las tomaron en cuenta o no, ¿verdad? Espero que sí las tomen en cuenta y hagan las correcciones. Ahora, no sé si de parte de ustedes tienen alguna pregunta o alguna duda, ya sea con la tarea 2, que fueron las correcciones que yo les hice, o con esta parte de acá. Si tienen alguna duda, la pueden hacer en el momento, o igual cuando ya ustedes la estén elaborando, pueden preguntar. No sé ahí Maela tiene la consulta. Respecto a las observaciones, ingeniero, ya estamos trabajando en ellas para superarlas, pero quería también comentarle de que usted dice que la fecha de entrega es el 13, pero en el calendario, en la plataforma dice 19. No sé. Sí, sí, eso estaba viendo. Le voy a consultar al coordinador y para que lo solvente, porque hay tres fechas. Por ejemplo, en la parte de acá dice 10 la entrega, sábado 10, pero no hay ningún sábado 10, ¿verdad? En la parte de la orientación académica dice sábado 19.
Pero aquí en esta parte de la tarea 3, en la consigna, dice domingo 13. Entonces, para estar seguros, yo creería que es este domingo 13, pero ya le consulté al coordinador. Mañana con seguridad yo les transmito la información y le voy a decir que haga las correcciones en los otros apartados para evitar confusiones. Pero creería que sería Trece. domingo 13. Entonces, para que no se vayan ahí digamos, a tener, porque el domingo 27 creería que sería la parte final para que uno se lo pueda revisar y así ustedes puedan hacer la defensa la fecha que está estipulado, que sería el domingo 4, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, si se le extiende el domingo 19, ya les quedaría muy poco tiempo para hacer el otro avance y la defensa. Sí, muchas gracias. Ok. No sé si hay alguna otra consulta. Bien, creería que no. Si no, igual si levantan la mano y no logro verlos, igual me abren el micrófono y me interrumpen sin ningún problema. Si tienen alguna consulta, ya sea de lo de la tarea o del, o del contenido que vamos a comenzar a ver. Eh, en esta semana vamos a ver lo que es la unidad número 5. El periodo está del 24 de octubre al 13 de noviembre, lo que quiere decir que solo tendríamos esta semana, es decir, esta tutoría y la del día sábado, para revisar los contenidos de la unidad número 5. La unidad número 5 trata sobre la gestión de los recursos humanos y las comunicaciones. El objetivo es planificar los recursos humanos y las comunicaciones del proyecto para un máximo aprovechamiento del equipo de trabajo. Eh, Vamos a tener dos contenidos, vamos a estar revisando dos unidades del libro que estamos siguiendo. Lo primero trata sobre la identificación de roles y responsabilidades y el segundo trata sobre requerimientos de comunicaciones de los interesados. Eh, Como les decía, para el primer tema o primer contenido vamos a utilizar el capítulo número 9, que trata sobre la gestión de los recursos del proyecto. Ahí también está un video, el cual los invito a ver y así podemos discutirlo el día sábado que tengamos la tutoría general. Igual para el segundo tema estaríamos abordando el capítulo número 10, que trata sobre la gestión de las comunicaciones del proyecto. Igual también hay un video, el cual lo revisan y el sábado lo platicamos. El capítulo 9 trata sobre 6 temas. El primero es planificar la gestión de recursos. El segundo es estimar los recursos de las actividades. El tercero es adquirir recursos. El siguiente es desarrollar el equipo. El quinto es dirigir al equipo. Y el sexto es controlar los recursos. Los recursos nos estamos refiriendo a grosso modo tanto al personal que vamos a tener a disposición como también a los implementos que vamos a estar utilizando para desarrollar cualquier proyecto. En este capítulo lo que tratamos es la parte de los procesos para identificar y adquirir más que todo las maneras de cómo gestionar los proyectos. Y en esta tutoría vamos a ver los primeros dos contenidos. El primero es sobre planificar la gestión de recursos, que es a grosso modo, es el proceso de definir cómo estimar y adquirir y utilizar los recursos físicos y los del equipo del proyecto. Los recursos físicos, estamos hablando de toda la parte material y los recursos del equipo del proyecto es más que todo la parte según nosotros, como hayamos conformado nuestro equipo de trabajo con el personal adecuado, hacer uso de toda su experiencia
para poder llevar a cabo un proyecto de la mejor manera. El siguiente contenido es estimar los recursos de las actividades, que más que todo trata sobre estimar los recursos del equipo y el tipo de la cantidad de material y equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo. Es decir, aquí más que todo vemos la parte de cómo desglosar las actividades y qué material vamos a estar utilizando en cada uno de esas etapas para así ir como adquiriendo cada uno de esos recursos. Por ejemplo, recordemos que para cualquier proyecto no se compra todo el material a utilizar de una sola vez. Por ejemplo, el gobierno que está construyendo puentes o pasos de desniveles, eh, no va a comprar todo el cemento, todo el hierro o todo el demás material que va a utilizar, sino que lo van contratando o lo van comprando según cada etapa que vayan concluyendo. Igual si el proyecto es la construcción de un edificio, entonces se van comprando el material o se va adquiriendo los recursos acorde a cómo se vayan utilizando. Es decir, no van a tener a un lado todo el material porque al final eso va a estorbar. Asimismo, para el caso de ustedes que están en la parte de implementación de un centro de cómputo, por ejemplo, si ya tienen el lugar, es decir, ya tienen el salón donde va a estar el centro de cómputo, no van a comprar todo el material de una sola vez, no van a comprar, por ejemplo, el cableado, el mobiliario, las computadoras, los equipos de respaldo de una sola vez, sino que lo van comprando acorde a cómo se van a ir colocando. Por ejemplo, primero compran en lo que es el cableado y todos los utensilios que utilizan para hacer la instalación. Luego compran todo el mobiliario, que es decir, los escritorios donde van a estar las computadoras. Luego compran las computadoras y las colocan ya en el mobiliario. Y luego compran las licencias para instalárselas a las computadoras, ¿verdad? De la licencia de los programas. Entonces, es decir, cada uno de esos son proyectos que se llevan a cabo y que se deben de ir consiguiendo los recursos por etapas. También así hay otros proyectos que requiere de cierto personal en específico y según para cada etapa se va contratando diferente tipo de personal. Entonces no se puede hacer la contratación de una sola vez del todo el personal y tenerlo ahí sin hacer nada porque todavía no está ejecutándose la parte de ello, ¿verdad? Sino que eso se tiene que gestionar de una forma conveniente para poder minimizar lo que son gastos y así maximizar las ganancias, que es lo que toda empresa quiere. En la parte de planificar la gestión de recursos, habíamos dicho que era el proceso de definir más que todo cómo gestionar y utilizar los recursos físicos y del equipo. Entonces, el beneficio de esta parte es que establece más que todo el enfoque y el nivel de trabajo que se va a necesitar para poner en marcha un proyecto dependiendo del tipo y la complejidad que se tenga. Entonces, esa planificación se tiene que hacer una sola vez al inicio del proyecto, porque eso determinará cómo se van a ir desarrollando cada una de las etapas. Siempre en la parte de cada uno de estas secciones del capítulo vemos que tenemos lo que son documentos de entrada, documentos o herramientas y técnicas que se le aplican a los documentos de entrada. Y luego tenemos la parte de salida, que es como lo que se produce y que se utilice en la siguiente etapa. Entonces, en este caso, como documentos de entrada, tenemos el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, que más que todo solo se enfoca en el plan para la gestión de la calidad y en la línea base del alcance. También tenemos los documentos del proyecto, más que todo encierra el cronograma del proyecto, la documentación de requisitos, los registros de riesgos y el registro de interesados y los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. El acto de constitución del proyecto ya lo habíamos discutido, que más que todo nos proporcionaba una descripción de alto nivel
con los requisitos que conlleva el proyecto y que contenía al final una lista de los interesados o patrocinadores, así como un cronograma de hitos que nos daban las pausas de cada una de las etapas que se iban a cumplir junto con con el periodo que comprendía cada una de esas etapas. Entonces, aparte de eso, tenemos lo que son los recursos financieros, es decir, ya tenemos como una visión del inicial del presupuesto que podríamos utilizar. Luego, para la parte del plan para la dirección del proyecto, tenemos la parte del plan de gestión de la calidad. Esta parte la vimos en el capítulo anterior, que es sobre el capítulo 8, que trata sobre el plan de gestión de la calidad, que ayuda a definir el nivel de los recursos que serán necesarios para alcanzar y mantener el nivel de calidad del proyecto. Entonces, en esta parte más que todo se abordan la parte de cómo gestionar la calidad, que es que más que todo aquellas actividades que se van a ejecutar, eh, en la cual se van a implementar las políticas, ya sea de la empresa contratante o de la que está gestionando el proyecto, que miden qué tan bueno va el proyecto y que también se van ejecutando cada una de las fases. Entonces aquí también se controla la calidad, que más que todo es ir viendo cada una de las etapas, el desempeño que se ha tenido y el nivel de complejidad que se ha logrado solventar. Luego se tiene la parte de la línea base del alcance, que más que todo es donde se identifican los entregables que indican los tipos y cantidades de recursos que se necesitan. Entonces, una vez definido cada una de las etapas que se van a tener, se debe de definir cada uno de los materiales o recursos que se van a utilizar en cada una de esas etapas. Entonces, eso se refiere con la línea base del alcance, que más que todo es la parte donde se ha detallado el alcance del proyecto y se tiene lo que es el entorno de trabajo, donde se han visto cada una de las etapas del cronograma que se quiere implementar. Luego tenemos también la parte para la gestión de la calidad. Más que todo, en esta parte de la gestión de la calidad, se trata de describir cómo se implementarán el proyecto. Estamos hablando de las políticas y las metodologías a utilizar. Entonces, ahí en el plan de la calidad deben incluir estas actividades que son el objetivo y los estándares de calidad, las actividades que se tienen que gestionar, los procedimientos que se van a llevar a cabo. En este caso habla de procedimientos de correctivos, preventivos y mejora. Estos más que todo surgen cuando una etapa se concluye y hay alguien que la va a revisar. Entonces, el que revise esa etapa puede dar una conformidad, es decir, que la etapa está bien y no necesita cambio, o una no conformidad, que la cual establece cuáles son las correcciones que se deben hacer para mejorar esa etapa. También se tiene la parte de los entregables, que son procesos que están sujetos a revisión. Esta parte de la gestión de la calidad, más que todo está inmerso el director del proyecto, que él es el que establece quién es el encargado de cada una de las actividades, que se los mencionaba en la parte de sus tareas, que deben de definir quién es el encargado de esa actividad. Ya vamos a ver más adelante un cuadro que podrían utilizar para poner ese apartado, porque luego el director del proyecto es el encargado de esa actividad al que va a cuestionar si está bien o está mal ese entregable, y él es el que va a poner como responsable de la mejora que se tenga que hacer. Y luego las herramientas de calidad que ahí uno define dependiendo de lo que se tenga que hacer o dependiendo del proyecto, así define qué herramientas va a utilizar. Por ejemplo, en la parte de instalación de la, del cableado eléctrico se tienen que hacer pruebas para ver si soporta los, los voltajes que se van a estar llevando a cabo
en el uso del centro de cómputo, ¿verdad? Es ver si el calibre del cableado es el adecuado para los volúmenes de voltaje que se van a manejar, o si las computadoras, la, eh, el cableado de la red inalámbrico o red de internet es el adecuado según lo que se va a manejar, ¿verdad? Y así dependiendo de cada una de las etapas, por ejemplo, si los equipos de respaldo son los adecuados para cada uno de las computadoras o de lo que se está protegiendo, entonces ahí se verifica qué herramientas se utilizan para hacer cada una de esas mediciones. En la parte de la línea base del alcance, esto más que todo incluye las últimas versiones aprobadas, es decir, la definición del alcance, la que se estableció como final, la estructura del glose de trabajo, es decir, cómo se hizo el cronograma de actividades, entonces se queda con esa última aprobación, así como también los niveles que se hayan determinado, es decir, las etapas que se hayan establecido para hacer el proyecto. Luego los documentos del proyecto, más que todo el cronograma del proyecto, que en este caso es como nuestra línea de tiempo de los recursos necesarios. Eso lo vimos en la sección 6, pero más que todo habla de hacer un calendario de cada una de las actividades, de cómo se van a llevar a cabo. Entonces, cuántas semanas o cuántos días se van a cubrir dependiendo cómo nosotros hayamos establecido ese cronograma, y así uno puede determinar qué recursos se van a utilizar en esa fase y con cuánto tiempo de anticipación debe de tenerlos disponibles, porque eso es muy importante, no, aunque se debe de comprar según la etapa que se vaya surgiendo, pero no esperar hasta último momento, ¿verdad? Sino tener como unos días plazo para poder obtener el material a utilizar y ya arrancar según la fecha establecida con la etapa. Los documentos de requisitos, que más que todo es el tipo y la cantidad de recursos necesarios. Eh, Eso vimos en la sección 5, pero es más que todo detallar cada uno de las cantidades o el presupuesto que se tenga para esa etapa. La parte de registros de riesgo, eso lo vamos a ver más adelante, pero más que todo es dependiendo de las etapas que nosotros hayamos establecido en el proyecto. Entonces uno verifica qué riesgo se puede tener, ya sea en la ejecución o después de la ejecución, es decir, en el manejo del proyecto o del entregable que se haya hecho. El registro de interesados, ese más que todo se maneja una plantilla de cuáles son los beneficiarios y los patrocinadores del proyecto, pero lo vamos a ver en una sección más adelante, que más que todo indica como el consumidor final, por decir algo. En el cronograma del proyecto, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de cómo son cada una de esas fases en las cuales ustedes deben de establecer cada una de las actividades. Por ejemplo, aquí cada una de esas letras tiene una actividad y si se fijan, una depende de otras o de varias, y hay otras que son independientes. Por ejemplo, la actividad A es independiente de la H y de la K, pero la actividad B sí depende de la A y la actividad C depende de la B y de la H. Entonces, esto es más que todo para ir manejando el cronograma, en qué etapas se van a ir ejecutando, si voy a ejecutar varias etapas simultáneamente. En este caso estaría ejecutando las etapas A, H y K simultáneamente y las que estaría ejecutando en tiempos diferentes, que serían las que están como en diferente línea, hasta culminar con la parte del proyecto según cómo se hayan establecido. Entonces, esta es una forma de verlo. Otra manera de ver esta parte de las etapas, es decir, es verlo según un cronograma. Aquí donde uno establece el periodo, aquí puede ser por días, pueden ser por semanas, incluso meses, dependiendo de qué tanto dura el proyecto. Aquí para ciertas etapas, por ejemplo, hay unas que duran un periodo largo, en este caso serían 5, y hay otras que durarían menos, por ejemplo, un periodo y medio, por decir algo, o otras están entrecortadas. Entonces, a eso se refiere con esta parte de tener el cronograma definido,
porque así yo puedo establecer qué recursos voy a necesitar en cada una de esas etapas y también puedo hacer un calendario aparte para hacer la gestión de esos recursos, con cuánto tiempo lo voy a tener de anticipación y en cuánto tiempo se va a consumir. Entonces, para eso nos sirve lo que es el cronograma. Ahora, con la parte de la documentación de los requisitos, habíamos visto que era más que todo el ver el tipo y la cantidad de recursos necesarios para el proyecto. Un proyecto general se puede hacer de dos maneras. El primero es que en la parte de documentación de requisitos simplemente se hace un listado con todo lo que se va a utilizar. Por ejemplo, en su caso haría un listado con todo lo que van a utilizar, cuánto tipo de cableado, cuántas computadoras, cuántos CPU, por decir algo, cuántos monitores, cuántas sillas, cuántos escritorios, y van haciendo un listado general de todo lo que se va a utilizar, o lo pueden manejar como se les ha pedido a ustedes más a detalle, donde va el nombre del, del, del material, se les pedía una descripción y el precio. Entonces, en este caso es todavía aún más a detalle porque ya se va viendo por etapas, es decir, se va viendo la parte de la instalación del cableado de fibra óptica, quién es el gerente, quién es el encargado de ese proyecto, quién es el área, porque en una empresa muchas veces hay muchísimas áreas, quién es el analista o líder del negocio, es decir, quién va a estar al tanto de lo que se necesita, la fecha que se va a implementar y ya del material que se va a utilizar más a detalle con los porcentajes y todo lo demás, ¿verdad? Pero esto ya es como que muy, muy específico, pero eso es considerándose según la empresa cómo lo maneje. Entonces, en el caso de ustedes lo manejan como en una parte intermedia porque tenían la tablita donde iba el nombre del producto, una imagen, un nombre, la descripción en la segunda columna, en la tercera columna el precio, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, como la forma de cómo documentar todos los requisitos o los recursos que se van a estar utilizando. Luego la parte de factores ambientales, que más que todo que depende de la empresa o del lugar donde se esté trabajando, que se deben de considerar ciertos aspectos. Aquí están uno de ellos. Y los otros que es parte de los activos de los procesos de la organización, es decir, muchas veces hay empresas que para obtener material se debe hacer una gestión previa, entonces porque hay políticas para desembolso de recursos o políticas para pedir material, incluso establecen tiempos después de que ustedes lo soliciten, en cuánto tiempo se les compra, por decir algo. Hay otras empresas que para comprar algún material les piden que hagan 3 cotizaciones y luego ellos deciden con 3 empresas diferentes y luego ellos deciden con cuál se quedan, ¿verdad? Entonces eso ya es parte de las políticas que cada una de las empresas tenga. Luego tenemos la parte de que se cumplió con todos los documentos de entrada. Se tiene que hacer un análisis y la utilización de herramientas para procesar cada uno de esos documentos. Entonces, ahí tenemos lo que son las herramientas y técnicas, que más que todo el juicio de experto, que es donde se utilizan los recursos del equipo, es decir, la experiencia del equipo para poder llevar a cabo el proyecto. Luego se hace una representación de datos, que esto se puede hacer de 3 tipos. Uno es un diagrama jerárquico, otro es una matriz de asignación de responsabilidades y otro es un formato tipo texto. Luego se tiene la teoría organizacional y reuniones. Entonces, en la parte del juicio de expertos, ya lo habíamos hablado, más que todo es, es utilizar la información o los conocimientos que tenga el equipo de trabajo y ponerlos en marcha para solventar problemas que ellos ya vivieron o experiencias que ellos ya saben cómo se manejan. Luego en la parte de representación de datos, esto más que todo se utiliza para incluir gráficos o diagramas
existen diversos tipos de hacerlo. A ustedes se les ha pedido un diagrama de Gantt, pero creo que ese es en la segunda fase, perdón, en la otra fase de que se les pide en la parte del cronograma, se les pide que se haga a través de un diagrama o método de Gantt, que es donde se va a establecer el cronograma de las actividades. Entonces, aquí más que todo es que se hace una asignación de cada uno de los planes o partes que se va a llevar a cabo el proyecto. Y el objetivo más que todo es asegurar que cada uno de las etapas de trabajo tengan un dueño, es decir, tengan un director o un coordinador y que los demás miembros del equipo que van a estar en esa etapa le respondan o sean monitoreados por ese coordinador, el cual debe velar por los roles de cada uno de los miembros del equipo que van a estar en esa etapa y que cada uno de esos miembros cumpla con su rol. Entonces, cuando hablamos de una representación de diagramas jerárquicos, estamos hablando de las estructuras de desglose de trabajo, que más que todo es la parte de diseñar cómo se van a descomponer los entregables, ¿verdad? Entonces, ahí este es como el punto 11.7 de su tarea, que es que definen cada una de las actividades que luego les van a servir como entregables. Luego la parte de estructura de desglose de la organización, este más que todo si la organización está dividida en áreas, esto pues, puede verse, por ejemplo, en el banco. En el banco está dividido en la parte, en el área de cajeros, que es atención al cliente. Luego está la parte eh, por ejemplo, de recursos humanos que se encarga de contratar al personal. Luego está la parte de centro de soluciones o de cobros, por decirles algo, que se encarga de gestionar todos aquellos que están en mora. Luego está la parte de productos, que más que todo se encargan de gestionar los tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, remesas, cuestiones como esa. Y así se va desglosando en diferentes áreas una organización o una empresa. Así también, por ejemplo, para la construcción de un edificio, está un encargado que es el de hacer la infraestructura. Luego puede ser otro encargado que es el de la parte del diseño de interiores, es decir, cómo es el que se fija en cada uno de esos detalles de cómo va a estar la parte de visual. Y está el otro que se encargue de la parte eléctrica, por decir algo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con el desglose de la organización para que al final se persigue el mismo fin, que es culminar un proyecto. Y luego la estructura de desglose de recursos, el de la lista de cuáles son los recursos que se van a utilizar y en el tiempo que se van a utilizar y el tiempo que ya deben de estar disponibles cada uno de esos recursos. Luego tenemos la representación de la matriz de asignación de responsabilidades. Esto es a lo que me refería. Por ejemplo, yo tengo la actividad que es crear el acta de constitución. Ahí tengo un responsable, es decir, la persona de la responsabilidad de la tarea es los que tienen la letra A. Los que tienen la letra R son los responsables de ejecutar la tarea. Los que tienen la letra I son las personas a las que se debe informar sobre la tarea. Y los que tienen la letra C son las personas a las que se consulta sobre la tarea. Entonces, aquí está como que un poco más detallado, pero en el caso de ustedes simplemente sería de poner la actividad, el responsable y quienes están a cargo, ¿verdad? Entonces, así es con cada una de estas actividades. Y, por ejemplo, aquí están estas, pero en su caso deberían de ser otras, que serían los que ya les había mencionado, cada una de esas actividades un responsable y aparte de eso el tiempo que se va a ejecutar. Entonces, como salida se tiene el plan de gestión de los recursos. Este más que todo es una plantilla que se tiene con cada una de las actividades. Entonces, en cada una de esas actividades se tiene quién va a ser el colaborador o el responsable de dicha actividad. Y luego más adelante se tiene, por ejemplo, qué recurso es el que se va a utilizar. En este caso, estas plantillas se las estaría enviando por correo para que lo tengan, más que todo es
es para que ustedes lo tengan como conocimiento general, ¿verdad? Entonces también existe un acta de constitución del equipo, igual se maneja una plantilla que más que todo es la que se verifica la parte de cómo se va a conformar el equipo, los valores que se van a perseguir, los criterios para, ya sea para contratar o que debe de tener cada uno de los miembros del equipo y los acuerdos de cómo se llevan a cabo. Entonces, eso es la parte del acta de constitución. Y la actualización de los documentos del proyecto es más que todo actualizar la parte de registro de supuestos y registro de riesgos según las actividades que se hayan definido previamente. Entonces, con esto se finaliza la parte de planificar la gestión de los recursos, que al final que es la guía que le sirve al director del proyecto para poder llevar a cabo toda la parte de la ejecución. Entonces, en este caso, más que todo, se maneja a través de plantillas de trabajo que le sirve para monitorear cómo se lleva a cabo cada una de las actividades. Luego tenemos la parte del segundo contenido, que es estimar los recursos de las actividades. Entonces, como en la actividad anterior definimos cada una de las actividades que se van a hacer, ahora se tiene que definir cada uno de esos recursos que se van a utilizar. Entonces, en esta etapa, más que todo se ve la parte del equipo que se va a utilizar y la cantidad de material o suministros que se van a estar poniendo en marcha en cada uno de los proyectos. Entonces, el beneficio que trae esta etapa es que se identifica tanto el tipo como la cantidad y las características de los recursos necesarios que se tiene para completar cada una de las etapas del proyecto. Entonces, como documentos de entrada se tiene el plan para la gestión de recursos, que es lo que acabamos de ver, la línea base del alcance, que es lo que ya discutimos. Como documentos del proyecto se deben de tener los atributos de la actividad, la lista de actividades, es decir, todas aquellas actividades que se van a llevar a cabo, el registro de supuestos, es decir, cómo se va a llevar a cabo, los costos que maneja cada uno de ellos, el calendario de los recursos que les decía que según cada una de las actividades, así se debe de manejar un calendario de cuánto tiempo con anticipación yo voy a hacer la compra de ese material, algunos riesgos que se pueden llevar a cabo. Entonces, el plan para la gestión de los recursos, ya vimos que era que más que todo ver cada uno de los proyectos, actividades que se van a llevar a cabo, en la línea base del alcance, que era identificar el alcance del proyecto, es decir, hacia dónde se quiere llegar y qué actividades se deben de ver para llegar a ese objetivo. Los atributos de la actividad, más que todo, es la parte principal de los datos, de cómo se van a utilizar o cómo se van a gestionar cada uno de los recursos. La lista de actividades, que más que todo es cada una de las etapas que se van a llevar a cabo, es de hacer un listado de esas etapas para poder hacer un registro de supuestos, que sería cómo se va a llevar a cabo cada una de esas etapas, qué personal voy a necesitar, qué recursos tanto de equipo como de material voy a necesitar y en cuánto tiempo lo tengo que solicitar. Teniendo una vez toda esta parte de la documentación del proyecto, se procede a hacer las estimaciones, que ya hemos visto las estimaciones ascendentes, análogas o paramétricas. Se hace un análisis de datos, más que todas las alternativas que se tienen. En este caso de las estimaciones ascendentes es para ver la duración o el costo de la etapa del proyecto. Una estimación análoga es, por ejemplo, yo estimo cuánto va a durar el proyecto según proyectos anteriores que ya haya hecho. Por ejemplo, si yo ya he trabajado remodelando un centro de cómputo, ya tengo más o menos la perspectiva de cuánto me llevó, cuánto invertí en hacerlo. Entonces, ya puedo hacer un estimado de cuánto más me va a costar
este nuevo proyecto. Y la de parámetros, que más que todo es según el detalle que yo tenga de los precios o del mercado, así voy estimando lo que me va a costar cada una de las etapas. El análisis de los datos es más que todo dependiendo de lo que uno se tenga de cada una de las actividades, uno verifica qué porcentaje de mi presupuesto me va a llevar para cada una de esas actividades para saber si de la forma de cómo me van a estar pagando a mí me va a servir para yo llevar a cabo el proyecto o va a ser necesario que yo tenga un capital inicial para poder amortiguar esa diferencia de lo que me van a estar pagando por cada entregable a lo que yo voy a estar gastando por cada uno de esos entregables. Y como documentos de salida, que más que todo se tiene la parte de los requisitos, es decir, los requisitos de los recursos, la base de las estimaciones. En los requisitos de los recursos es la forma de cómo yo voy a identificar cada uno de los tipos y cantidades del material que voy a necesitar. La base de las estimaciones es qué precio tiene cada uno de su material o según lo que voy a utilizar en cada etapa, cuánto me va a costar. La estructura del glose de recursos, más que todo es la parte de cómo se va a gestionar según el personal, el material y el equipo que yo tenga a disposición. Ahí uno va haciendo como su estructura de cómo lo va a gestionar. Y así también la parte de las utilizaciones de los documentos, que siempre después que se culmina una actividad se debe de ir dejando en bitácora todas las modificaciones que se hayan hecho. Entonces, hasta el momento, esto sería todo lo que miraríamos en la parte de gestionar los recursos, de la gestión de los recursos, más que todo la planificación de la gestión de los recursos y la estimación de los recursos de cada una de las actividades. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, ingeniero. Gracias. Ok, entonces de mi parte sería todo, esperando que podamos vernos el día sábado. Igual si tienen alguna pregunta o alguna duda mientras están haciendo su tarea, pueden hacérmela sin ningún problema y yo a la brevedad posible se los estaré contestando, ya sea si me lo hacen por correo o por WhatsApp. Yo solamente una consulta, ingeniero. Esta presentación que nos ha estado mostrando ahorita, ¿la puede compartir, por favor? Sí, claro. Mañana temprano se lo estaría enviando. Siempre les envío el resumen de las tutorías. O no sé si se lo solicita ahora, se lo puedo enviar en estos momentos. Sí, muchas gracias. Cuando tenga tiempo lo comparte porque igual no sirve. Yo he ido tomando capturas de todo el detalle, pero sí sería bueno tener la presentación en sí. Muchas gracias. Ok. Mañana temprano se los estaría enviando por correo. Igual les aviso por el grupo de WhatsApp cuando ya se los haya enviado por correo. Lo único que si no les cae en su bandeja de entrada, pueden revisar en la parte de spam, porque a veces ahí se van los correos, más que todo por los archivos que van adjuntos, que a veces los manda ahí el correo por precaución, ¿verdad? Se lo agradezco, muchas gracias. Ok, pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches y bendiciones.